Sebastián Rollo, vicerrector y vicedecano de la Universidad de Suffolk y analista, investigador asociado del Real Instituto Elcano. Encantado, muchas gracias por la invitación. Con Sebastián vamos a empezar a analizar las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Vamos a ver también un poquito cómo ha sido esa etapa preelectoral, cómo podría ser esa campaña electoral. Cuando empezó la campaña, hace aproximadamente un año, la economía ya estaba reflotando, o sea, la crisis ya había terminado, la economía estaba creciendo y las expectativas eran de que se iba a seguir fortaleciendo. Con lo cual un poco la expectativa era de que de alguna manera no iba a ser un factor tan importante, pero la irrupción del candidato Donald Trump lo ha convertido sin duda en el eje de la campaña, ¿no? Por un lado, si se analizan los datos a nivel macroeconómico, el país está en una situación sólida. La economía está creciendo en torno al 2%, el desempleo está prácticamente por debajo del 5%, en torno al 4,8, 4,9%, que se considera prácticamente una situación de empleo total. La inflación ya está empezando a despuntar y la Reserva Federal está indicando que va a seguir con las subidas de intereses. O sea, cuando se analizan las cifras de subempleo y la caída en la participación laboral, el desempleo está en torno al 10%, que no es muy diferente de lo que tenemos en Europa. Al mismo tiempo está el fenómeno de los salarios. Ha habido un estancamiento en la subida de salarios, es un fenómeno que ya se viene arrastrando desde los años 70, 80, pero que con la crisis se ha acentuado, ¿no? Entonces la gente ve que sus perspectivas salariales, que sus perspectivas de mejora de calidad de vida están siendo deterioradas, y luego la calidad del empleo también está siendo notablemente menos beneficiosa para los trabajadores de lo que era antes. En el sector industrial ya no se está creando la cantidad de empleo que se creaba antes. La mayoría de los nuevos empleos son en los servicios, los salarios no son tan altos como eran antes, requieren unas cualificaciones mucho menores, y todo eso ha generado un caldo de cultivo en el que lo que se percibe es que hay mucha preocupación, que la gente ve que sus perspectivas laborales no son lo que eran históricamente, y al mismo tiempo que incluso para sus hijos y para el futuro de sus hijos no es tan positivo como era para anteriores generaciones. Y esto es lo que ha generado este caldo de cultivo que ha sabido explotar no solamente Trump, sino también Sanders, para generar un movimiento de apoyo hacia sus candidaturas. Cada ciclo electoral las reglas cambian, y sobre todo en el ámbito de las primarias y de los caucuses que se celebran. Y uno de los factores que ha sido muy importante, tanto por el lado demócrata como republicano, ha sido el que en la mayoría, no todas, porque cada estado tiene reglas distintas, pero la mayoría de los estados han permitido que votantes independientes pudieran participar en las elecciones demócratas y republicanas. Esto es algo que históricamente no siempre ha sido el caso, en que muchas de las primarias estaban cerradas a votantes que estaban registrados como republicanos o votantes que estaban registrados como demócratas. Pero en este caso, por los dos partidos, por una manera tratar de movilizar al electorado y de integrarles en la campaña antes, tomaron la decisión de dejar votar a los votantes. Es algo que yo creo que en ambos partidos se arrepienten profundamente, visto lo que ha pasado, porque lo que ha sucedido es que los votantes independientes en masa han apoyado a los dos candidatos que eran, digamos, los más extremistas y los menos tradicionales, Trump en el lado republicano y Sanders en el lado demócrata. Entonces esos votantes independientes un poco reflejan la problemática a la que yo me refería antes, ¿no? Son en general votantes blancos, tienden a tener una edad más consolidada. En el caso del Partido Republicano son sobre todo votantes poco educados, y cuando quiero decir por eso que no tienen más allá de educación primaria, no tienen estudios universitarios, y son los que han sufrido las consecuencias graves de este proceso que describía antes, de estancamiento salarial y también de desindustrialización que se ha producido en muchos de los estados del país, ¿no? Entonces, parte del mensaje que él emite es que él está siendo capaz de atraer a esos votantes que históricamente probablemente no hubieran votado. Hay que recordar que en general en las elecciones americanas participan poca gente, o sea, el conseguir un 50% de tasa de participación casi se considera un éxito en una elección presidencial, que son las que más votan, ¿no? Entonces, lo que él espera, y es lo que hace también el resultado de esta elección más
menos certera es que mucha gente que históricamente no hubiera votado ahora va a votar, ¿no? Porque enganchan con el mensaje que le ha transmitido y por este enfado que tienen, motivado por los factores que mencionaba antes. Al mismo tiempo, esos independientes, esa gente que está enfadada un poco con el sistema económico, cómo se mueve la economía, va a ser determinante en las elecciones, pero me imagino que también todas esas minorías que se han visto de alguna manera desacreditadas por parte de Trump, el tema del género de las mujeres, hay ya algún artículo, ¿no?, en el New York Times decía donde ha conseguido que muchísimos hispanos se registren precisamente para votar, entonces se puede... No equilibra la balanza. Claramente él ha ganado en las primarias republicanas a costa de alienar a sectores de votantes muy importantes. Pero también sectores de votantes, sobre todo en el caso de los hispanos, que históricamente tampoco han jugado el papel en las elecciones que les corresponde por la dimensión que tienen y por el tamaño de la población hispana, porque en general votaban mucho menos de lo que hacían otros sectores. Y en el tema de las mujeres, sin duda, su campaña y su historia personal, ¿no?, de trato a las mujeres ha alienado, y las encuestas están de que casi el 70% de las mujeres en Estados Unidos están en contra de Trump. Y eso puede ser otro factor también determinante. Entonces, si su gran éxito va a depender fundamentalmente de la tasa de participación de los votantes blancos, y sobre todo varones. Hasta ahora no hemos tenido unas elecciones en las que haya suficientes varones que hayan votado que puedan compensar la pérdida del voto hispano o del voto femenino. Pero es que este ciclo electoral está siendo tan totalmente distinto que yo creo que pensar que eso no puede pasar es un poco aventura. El tema de las infraestructuras, que yo he leído que es algo importante, el tema del comercio, del libre de comercio, el chichip, o sea, un poco los temas económicos que van a ser más... Sin duda van a ser claves. Lo que vemos en los dos partidos ha sido un poco una polarización. En el caso de Clinton era una candidata que era en temas económicos y de política exterior mucho más moderada, más continuista con Obama, pero que los ataques de Sanders y el apoyo que ha recibido de alguna manera le están haciendo forzar un giro a la izquierda, ¿no? Ella, por ejemplo, cuando era secretaria de Estado, favorecía lo que eran los acuerdos de libre comercio con Asia y con Europa, y en la campaña tuvo que hacer un giro porque eso le está suponiendo un flanco de ataque muy importante, sobre todo por parte de los votantes más tradicionales, más afiliados a los sindicatos y demás, ¿no? Nos encontramos en una situación única en que los dos candidatos principales, tanto Clinton como Trump por el lado republicano, están oponiendo al libre comercio. Y es algo que es prácticamente único en la historia reciente de Estados Unidos. Y cómo eso, porque claro, tenemos otras historias en que sí, cuando son candidatos lo hacen y una vez que ganan las elecciones vuelven a posiciones más tradicionales, más conservadoras. Pero en este caso, la pregunta es que si pueden ignorar esos millones de norteamericanos que claramente se sienten alienados y que el libre comercio es una de las causas que culpan por su situación económica, y van a poder dejar de lado eso, ¿no? Porque eso también está teniendo impacto en el Congreso, ¿no? Y cada vez hay menos apoyo por parte de congresistas y senadores a favor de estos. Las otras áreas, si comentabas lo de la infraestructura, es un área muy importante, ¿no? Realmente, si uno viaja por Estados Unidos ahora mismo, visita cualquier ciudad, lo que ve es un decaimiento de las infraestructuras a todos los niveles que es extraordinariamente preocupante. O sea, las carreteras, los aeropuertos, la electricidad, o sea, se nos va la luz en Boston cuando hace mucho calor porque no tiene capacidad el sistema, los problemas que ha habido en California con el agua y la falta de abastecimiento de agua. O sea, son problemas que se han ido acumulando durante décadas por falta de inversión, ¿no? Y es algo que por un lado es paradójico porque nos encontramos con una situación casi histórica en cuanto al bajo precio del dinero por los intereses tan bajos que hay, que supondría una oportunidad extraordinaria para hacer inversiones y no solamente por el lado de solucionar esos problemas que menciono, ¿no? de la baja calidad de la infraestructura, sino también como mecanismo para creación de empleo, para estímulo de la economía y también como mecanismo también para aumentar la productividad, ¿no? Es algo que sí se habla de alguna manera, pero claro, siempre la pregunta es decir cómo lo pagamos. Claro. Y en Estados Unidos el tema de los impuestos sigue siendo el tercer raíl, ¿no? Es intocable, ¿no? No hay manera de ganar unas elecciones ahora mismo casi a ningún nivel cuando un candidato plantea una subida de impuestos. Entonces,
es un poco el caballo de batalla, ¿no? La gente todo reconoce que las infraestructuras necesitan inversión, pero por otro lado hay una oposición frontal y directa a cualquier subida de impuestos. Entonces, ¿cómo lo vamos a financiar? Hay un tema relacionado que yo creo que también es muy importante y quizá no se percibe, que es el tema de la productividad. O sea, hace poco salió un informe en el que se mencionaba que el crecimiento de la productividad en los últimos meses en Estados Unidos era por debajo del 0,2%. Estos son unas tasas históricamente bajas. En las décadas previas a la crisis última, la productividad estaba creciendo en torno al 2,4% y era uno de los ejes del milagro económico estadounidense y de un poco de la mejora de la calidad de vida de los estadounidenses. Y ahora mismo, con unas tasas de crecimiento por debajo del 0,5, eso significa que las perspectivas tanto de crecimiento económico como de mejora de calidad de vida van a estar muy perjudicadas, ¿no? Entonces ahí está la relación entre la falta de inversión en infraestructura y la tasa de productividad. Y es algo que sin duda quizá todavía no se percibe porque es un fenómeno relativamente reciente, pero que es un problema clave que hay que resolver, ¿no? Porque sin subidas de productividad va a ser muy difícil el que mejore la calidad. También hay un poco de malentendido, porque en general se parece que en Estados Unidos ya no se fabrica nada y que casi todo se ha exportado a China y a otros países en desarrollo, y en realidad se está produciendo más que nunca. Y las tasas de producción industrial están alcanzando ritmos de récord. Lo que pasa es que lo que se necesita es mucho menos capital humano. Eso se está produciendo con muchísimo equipamiento de capital y con robots y demás. Pero ahí sí que hay un desentimiento y que a veces se culpa al proceso de desindustrialización a la globalización, y en realidad desindustrialización no ha habido. Lo que ha habido ha sido un proceso de que se ha sustituido el capital humano por automatización, ¿no? Pero la realidad es que eso ha generado unas bolsas de gente desempleada o subempleada que ha sido uno de los caldos de cultivo en esta campaña electoral. Y lo que nos encontramos son con dos candidatos que tienen unas tasas de apoyo absolutamente récord de bajas, ¿no? Sí es cierto lo que comentaba de Hillary Clinton, de que en cuanto a su trayectoria política, probablemente no había habido nunca en la historia de Estados Unidos alguien que esté tan preparado y tan cualificado para ser presidente, pero también es cierto que sus tallas la confianza que los americanos expresan hacia ella son tasas históricamente bajas, ¿no? Y con Trump tienen lo mismo, ¿no? Entonces nos encontramos con una tesitura en la que son dos candidatos extraordinariamente impopulares, ¿no? Entonces, eso es un factor casi desconocido. No nos hemos encontrado en campañas electorales donde la gente tenga tanta desconfianza o tanto descontento hacia dos candidatos como tenemos ahora, ¿no? Entonces, es un terreno nuevo. ¿Cómo la gente va a votar tapándose las narices casi, ¿no? Es decir, voto por uno porque el otro ya me parece horroroso, ¿no? Incluso ahora mismo se ve un fenómeno en que muchos de los votantes de Sanders dicen que votarían a Trump antes que a Hillary, ¿no? Pero es que entre los republicanos hay muchos republicanos que votarían a Hillary porque no les parece que Trump sea un candidato verdaderamente conservador y que represente los valores y la historia del partido. Entonces esto hace una campaña extraordinariamente volátil. Creo también que tenemos que aprender un poco lo que ha pasado, ¿no? Nadie pensaba que Hillary iba a tener los problemas que iba a tener dentro del Partido Republicano, nadie pensaba que Trump podía ganar las primarias republicanas. Entonces, el ponerse ahora a hacer previsiones creo que se ha aventurado desde la perspectiva de lo que ha pasado en estos propios meses. Entonces hay todavía algunos factores en el aire que son tan novedosos y tan diferentes que hacen muy difícil el poder hacer cualquier previsión. Pero yo sí que creo que estoy convencido de que a estas alturas cualquiera que piense que el fenómeno Trump es pasajero o que no se le puede considerar como un candidato que pueda ganar la elección está viviendo en otro planeta. O sea, creo que es perfectamente factible que Donald Trump gane las próximas elecciones en Estados Unidos.